Bueno, hermano, el tema de la espera es bastante común en las Escrituras. Sí, de hecho, la vida de los cristianos depende mucho de la espera. Es nuestro tema principal, donde Dios nos va a ejercitar en la fe, ¿verdad? Una de las características de Dios, de un Dios misericordioso dentro de esta verdad, es que Él pudiera de pronto cambiar un poco la táctica con las personas que van llegando a la fe, en la forma en la cual Él contesta muchas veces sus necesidades, sus peticiones casi de inmediato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha entrado en un proceso con una persona que apenas ha llegado al Señor. Es un proceso, un periodo de conquista, donde el Señor nos conquista, ¿no? Nos hace ver y nos manifiesta su amor y su fidelidad de una manera que nos conquista. Nos conquista, y es donde pues empezamos a experimentar en carne propia lo que la Biblia le llama nuestro primer amor, el cual, que no debería ser así, comienza a perderse, comienza a enfriarse a la medida que ya Dios comienza a tratar más con nuestro corazón y con nuestra fe, cuando ya comienza a extender un poco más los periodos de espera para nosotros, porque de eso se trata, de la espera. Por ejemplo, mire, tenemos en la Biblia, tenemos algunos ejemplos en cuanto a este tema, ciertos personajes muy famosos, como lo fue Abraham, quien tenía un deseo dentro de su vejez, junto con su esposa Sara, de tener un hijo. Y el cual, como ya muchos lo saben, Dios le concedió. Pero Abraham, con este deseo que él tenía, fue y se lo expuso a Dios y todo. Él, por ser el patriarca, el padre de la fe, el cual sería nombrado de esta manera más adelante, Dios no le concedió a Abraham este deseo. Inmediatamente, Abraham tuvo que esperar 25 años para poder tener a Isaac. No fue de un día para otro. El pueblo de Israel, no vamos lejos, tuvo que esperar 70 años allá en Babilonia, un periodo de cautividad, del cual ellos, desde el primer día, ellos ya querían ser liberados. A pesar de los clamores, de los llantos, de los lamentos y todo lo que el pueblo experimentaba dentro de este largo periodo de cautividad, hermano, estamos hablando de 70 años. ¿Sí? No se les concedió. Señor, nos arrepentimos de haberte abandonado. Pues lo siento. Claro, Dios había dado ya, antes de que ellos entraran a la cautividad, Dios ya les había dado la promesa de que ellos serían libertados. Hermano, ustedes, ante todos estos testimonios de la Biblia, ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué razón hay que esperar tanto en Dios? ¿Y por qué las cosas no se nos dan? ¿Verdad? De una manera más rápida como nosotros quisiéramos. La madre que está orando para ver a sus hijos convertidos y caminando con el Señor, pues ella quiere verlo con sus propios ojos. La esposa que está orando para que su esposo se convierta al Señor y se convierta en un varón de Dios, pues ella quiere verlo también, ¿no? Ya quiero verte caminando con Dios. O el marido también, yo quiero ver a mi esposa ya finalmente caminando, rendida delante de Dios. Pero creo que ya anteriormente yo les había ya compartido un poquito en cuanto a esto. No es de que Dios ha prometido que nosotros veríamos con nuestros propios ojos este tipo de milagros o de respuestas concedidas a nuestras oraciones.
No es de que él dijo, tú lo verás. El falso profeta te va a decir eso. Te va a decir, tú verás a tus hijos quebrantados ante Dios. ¿Y cómo sabe? Dios sí sabe. Nosotros lo que hacemos es dentro de este periodo de espera es sembrar la semilla, sembrar la semilla. Esté yo aquí, o tú estés aquí, o ya no estemos aquí, Dios cumplirá su promesa, ¿verdad? No es que queramos verlos caminando con Dios ahora, es que deseamos verlos que van para el cielo. Pues, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Tú te preguntarás, Dios no hace las cosas de una manera más rápida. Bueno, bíblicamente, hermano, para serte sincero, no hay respuesta para esta pregunta. No la hay. No hay. Pero lo que sí hay son pautas. Pautas que Dios nos da a través de su palabra, como las que les mencioné hace un momento a través de esta serie de personajes, las cuales nos enseñan que Dios concede peticiones. Dios hace lo que Él tiene que hacer en el tiempo de Dios, por supuesto. Veamos cómo nos lo enseña Pedro. De Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. O sea, no porque los discípulos no sabían, ellos ya sabían. ¿Sí? Cuando dice no ignoréis, quiere decir, aunque ya lo sabes, no hagas como que no lo sabes. Nosotros ya sabemos, pero a veces hacemos como que no sabemos, o como que se nos olvida, ¿no? Que para con el Señor, dice, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso dice Pedro. Pedro nos enseña, hermano, a través de esta palabra, cómo Dios ve el tiempo y cómo lo vemos nosotros. ¿Verdad? Bien diferente, bien diferente. Nosotros vemos el tiempo de una manera y Dios lo ve de otra, ¿verdad? Por lo tanto, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. ¿Por qué razón? Porque para Dios no hay presente, pasado ni futuro. Hermano, tú y yo hemos entrado dentro de una atmósfera espiritual y eterna. La palabra dice, Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, lo que va a pasar con nosotros de aquí a 20 años, ya Dios ya lo sabe, ya está escrito. ¿Cuántos años nos queda de vida en este mundo? Todo. Él ya lo sabe, ya todo está contemplado dentro del conocimiento de Dios en cuanto a la creación y en cuanto a nosotros mismos, ¿verdad? Hermano, para nosotros el paso del tiempo representa pérdida de vida, ¿o no es verdad? Mientras más tiempo pasa, hermano, más nos envejecemos. El error que comete la gente es pensar que son eternos, que están aquí ya para quedarse. No, hermano, tú y yo no nos diferenciamos mucho a una planta del campo. Tú y yo, así como nacimos, ¿verdad? Así nos desarrollaremos y así moriremos también. Hay un lapso de tiempo. No somos eternos. Tenemos una fecha de caducidad, todos. Nosotros, el paso del tiempo representa eso. Un día menos, ¿verdad? En este mundo significa un día menos de vida para ti. Vamos a cumplir un ciclo de vida del cual nadie podrá librarse al final. Mientras para nosotros el paso del tiempo representa esto, para Dios el paso del tiempo representa una acción formativa, un tiempo de formación para darlo a entender, ¿verdad?
Porque precisamente fue la razón principal por la cual Dios, cuando libertó al pueblo de Egipto, a su pueblo de la ciudad de Egipto, de la esclavitud, habían dos caminos por los cuales Él los llevaría a su destino final, que era la tierra prometida ahí en Canaán. Pero Él prefirió llevarlos por el camino más largo. ¿Sí? Porque Él dijo, es que si se van por el camino de los filisteos, mi pueblo al cual yo acabo de libertar, cuando vean la guerra, pues se van a desanimar, se van a espantar y a lo mejor pues van a querer regresar a Egipto. No les suena muy común esto en la vida de muchos creyentes. Ellos tenían que ser, uno, guardados de volverse un día nuevamente a la tierra de esclavitud, pero también tenían ellos que ser formados, llevados por Dios por el camino más largo, el camino del desierto. ¿Sí? El pueblo de Israel, hermano, tenía que ser tratado por Dios en el desierto. Porque de otra manera, si Dios los hubiera llevado por el camino más corto, el camino que garantizaba menos tiempo de trayecto, pues quizás Dios no hubiera podido lograr en ellos lo que Él quería hacer. Fue un proceso muy largo, muy meticuloso por parte de Dios, porque acuérdense, no todos llegaron a la tierra prometida. No todos. Así como también no todos los cristianos llegarán a su destino. ¿Verdad? Porque el paso del tiempo dentro de este proceso de formación de parte de Dios es donde se va a probar si tú y yo de verdad, ¿sí?, somos aptos para el reino de Dios. A través de ese lapso de tiempo y de espera, tú y yo seremos probados en la fe, seremos tratados por Dios, seremos transformados. Porque si Dios nos llevara por el camino más corto, si nos pusiera todo más fácil, pues hermano, no llegaríamos a nuestro destino. Sería imposible para nosotros. ¿Sí? Dios depuró a su pueblo en el camino por el desierto. Por eso Él dijo, no, llévalos por el camino más largo. ¿Ustedes creen que Dios pensó por un momento que los filisteos iban a alcanzar a hacerle daño a su pueblo? Él es poderoso. Así como Dios usa tus circunstancias, que para Él no son nada arreglarlas. ¿O tú crees que tu situación es muy complicada para Dios, que Él no puede hacerlo? No, Él puede hacerlo. Él puede curarte esa enfermedad así. Él puede darte ese trabajo así. Él puede arreglar tu matrimonio así, en un tronar de dedos. Él puede hacer todo, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Por aquí no se trata de que Él pueda o no pueda hacer por nosotros lo que nosotros deseáramos que Dios hiciera. Aquí se trata más bien de lo que Dios quiere hacer contigo a través de este tiempo de espera. De lo que Dios quiere forjar en ti a través de este tiempo de espera. ¿Verdad? Por eso tenemos que poner nuestro enfoque en estas cosas. Hermano, no hacer lo que Dios nos pide, no consagrarnos a Dios, desobedecer sus mandamientos, hermano, es lo que nos va a retrasar siempre la bendición de Dios. Nos va a retrasar siempre los planes de Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Ves cómo para Él no hay nada imposible? Él puede hacerlo. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para que Él haga lo que Él tiene que hacer? ¿Verdad? Y fue precisamente eso, ese tiempo del éxodo que Dios usó para formar el carácter de su pueblo en el desierto. Y si lo notamos, hermanos, los que hemos leído esta porción del libro de Éxodo, fue un tiempo de mucho cuestionamiento, ¿se acuerdan?
cuestionaban a Moisés, cuestionaban a Dios. Es más, Dios se rebelaban ante Moisés, no querían seguir a Moisés, ¿sí? Y por eso Dios así, mira, así hermano, literalmente Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque Coré no iba a entrar a la tierra prometida. Iban dentro de la multitud, iban con el grupo, pero en el desierto se rebelaron. ¿Por qué? Porque eso ya estaba en su corazón. Y no entraron, perecieron. ¿Verdad? O te digo, este tiempo de caminar con Dios, este tiempo de espera con Dios, en eso consiste. ¿O no dijo el Señor en el libro de Isaías, por medio del profeta Isaías, y te llevaré por el desierto 40 años para probarte, para afligirte, para que tú te des cuenta lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos? Dios lo dijo. Y ahí se refería a su pueblo allá en el desierto, a su pueblo escogido. Es ahí donde nos prueba. Y en eso consiste el tiempo de espera. Amén. Por esa razón, hermano, nosotros no debemos de preguntarnos cuánto tiempo le tomará a Dios hacer lo que le estamos pidiendo, sino lo que debemos de preguntarnos a nosotros mismos, no a Dios, a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos tomará a nosotros ser la clase de creyentes que Dios quiere que seamos para darnos su respuesta? Hermano, recuerda esto, Dios no nos da pronto lo que nosotros le pedimos. ¿Sabes por qué razón? Porque no estamos preparados. Esa es la razón. No culpemos a Dios. Señor, ¿por qué no me has concedido esto que te he pedido? No estás preparado. No lo estás, no lo estoy. Porque cuando yo te las conceda, las echas a perder. Sí, convierto a tu marido, pero tú todavía tienes ese carácter. Lo vas a asustar nuevamente. Tu marido va a ver el pleito con los filisteos y se va a desanimar y se va a querer volver a Egipto, como el pueblo de Israel. ¿No? O lo que sea. Aquí abarca todo, hermano, porque de algo estoy seguro. Todos tenemos peticiones pendientes con Dios, ¿o no es verdad? Y me atrevo a decirlo. Y ya muchos llevamos años. Y un poquito más para que no te desanimes. Puede que falten otros añitos más para que esa respuesta llegue. Yo no he venido a prometerte, no te preocupes, ya Dios de aquí a 6 meses, como el falso profeta te dice, de aquí a 3 meses tus hijos caminarán con Dios. Falso. No, yo he venido a decirte, ten ánimo, sigue caminando, sigue avanzando, sigue haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo falta? No sé. Ya llevo 10 años, puede que te falten otros 10. Puede que no lo veas. Puede que tu vida se va a acabar un día y no verás la respuesta, pero de algo estoy seguro, que Dios contestará en su tiempo. Puede que sea antes, puede que sea después, pero Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas, ¿verdad? Por esa razón, Dios no nos ha concedido nuestras peticiones. Y por otro lado también, porque muchas cosas de las que nosotros le estamos pidiendo, hermano, si Él te las concediera en este momento, podrían resultar contraproducentes para ti. ¿Sí? Te harían daño. No te harían nada bien. Dañarías a otras personas con esa respuesta que Dios te da.
¿O no es verdad? Señor, un padre de familia puede orar así: dame un trabajo donde me paguen muy bien. No importa lo que tenga el tiempo que tenga que trabajar. Sí, si te lo concede, te van a poner a trabajar 16 horas diarias. No tendrías tiempo ni ánimo para atender a tu esposa, a tus hijos, no pararías en casa, afectarías a otros. Señor, concédeme ese viaje. ¿Sí? Me voy a otro lugar. Dios te lo concede. Por decirlo así, Dios te lo llegara a conceder. Sería contraproducente. ¿Por qué? Porque eso pudiera alejarte de la fe o pudiera también afectar de una manera directa a los tuyos, los que vienen detrás de ti. ¿Te das cuenta? A veces pedimos cosas para nosotros y no estamos considerando de qué manera vamos a afectar a los demás. ¿O no es verdad, hermano? Tú y yo hemos muchas veces tomado decisiones y no hemos considerado el daño que pudimos haberle causado a los nuestros, que vienen detrás de nosotros. Ellos te van siguiendo. Tu esposa te va siguiendo, tus hijos te van siguiendo. Y tú vas por la vida pidiéndole a Dios que te conceda cosas cuando Él te dice: hey, es que no nomás eres tú, es tu mujer, es tus hijos, ellos te necesitan. ¿Sí? Si te concedo esto, te vas a perder y también se van a perder ellos, ¿verdad? Por esa razón muchas veces no nos concede Dios las cosas. ¿Por qué? Porque también Él está pensando en otras personas que van a ser afectadas si Él nos concediera, en dado caso, este tipo de peticiones. Sí, Dios en su misericordia pudiera concederte eso que le estás pidiendo. Pero pregunta, ¿será algo bueno para ti en realidad? Porque hay gente que pide cosas y no contemplan si de verdad son buenas para ellos o no. No ven los alcances. ¿Sí? Señor, dame un trabajo, ya tengo un trabajo, dame un trabajo de fin de semana, tengo un part-time. Te va a alejar de tu casa más de lo que ya estás. ¿No? No tendrás tiempo para congregar. Hoy es domingo, no está. ¿Por qué? Porque es que Dios le dio un trabajo para irse los domingos a trabajar. Eso no fue Dios, ¿verdad? El diablo también está escuchando y él te va a conceder esas peticiones también, porque a lo que le interesa es alejarte de Dios. Te pone a trabajar un domingo, ¿sí? Te da cosas que él sabe que te van a alejar de Dios cuando ya estás caminando bien con Dios. Y todo eso, hermano, todo eso. ¿Y quiénes son los afectados finalmente? Nosotros y los nuestros. Porque ya el papá ya no puede traer a los hijos a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque ya se fue a trabajar. Cosas así, ¿no? Les pongo ejemplos más comunes para que lo entendamos. Pero de ahí varían los ejemplos. Amén. Y son muchos, por ejemplo. Entonces, nosotros, hermano, en base a la pregunta que nosotros debemos de hacerle a Dios: Señor, ¿cuándo vas a contestar mi petición? O Señor, o ¿cuánto me voy a tardar yo en ser esa clase de persona para que Dios me conceda lo que estoy pidiendo? Basándonos en lo que dije hace un momento, Dios está más interesado en la clase de persona en la cual tú te vas a convertir que en lo que Él te puede dar ya ahorita, si Él quisiera. ¿Sí? Nosotros, hermano, tenemos que dar la talla para Dios primero. Y si no te lo han dicho antes, bueno, te lo digo yo. Te lo dice alguien que también le ha costado mucho aceptar esta verdad. Nosotros tenemos que dar la talla para Dios. Porque Dios no está preocupado por chiquear a sus hijos o por darles todo lo que le piden. Dios está más preocupado en la preservación del alma de sus hijos.
para que lleguen a su destino. Pero para eso, hermano, tenemos que entender esto. En el caminar con Dios no hay atajos. No hay atajos. Y sí se toman atajos en la iglesia del Señor hoy en día. Da $1,000 y en 3 meses tu esposo se convierte a Cristo. ¿Y tú no vas a cambiar? No, el profeta dijo. Esos son tomar atajos, hermano, para que lo entendamos. ¿Verdad? Eso es querer crear respuestas rápidas. Hago esto, hago aquello y ya está. Ora de esta manera y ya está. Ayuna. Hermano, hay gente que se pone a ayunar 40 días como lo hizo el Señor Jesucristo y siguen siendo los mismos. Yo lo vi con mis ojos. Voy a ayunar para torcerle la mano a Dios o para ponerlo contra la pared, para que en 40 días yo me convierta en ese creyente que yo debo de ser. ¿Sí? Pues ayuna si quieres 3 meses, pero si tu corazón no cambia, seguirás donde mismo. Haz todo lo que quieras, da todo el dinero que quieras, ofrece todos los sacrificios que quieras. Revuélcate el domingo en la mañana en el servicio, da vueltas como trompo en el servicio, habla en lenguas, haz todo lo que quieras, pero si tu corazón no cambia, seguirás siendo el mismo. Porque para Dios no hay atajos, no hay tratos que podamos hacer con Él, no podemos negociar con Él. Te doy esto y me das esto. ¿Sí? Si hago esto, me concedes eso. Señor, si de verdad me amas, concédeme lo que te pido. No podemos hacer tracas con Dios tampoco. No podemos. Con Dios no podemos negociar. No podemos tomar este tipo de atajos para obtener lo que queremos. Dios se toma todo su tiempo. ¿O no dijo Pedro que para él 1000 años es como un día? Y un día es como 1000 años, ¿verdad? ¿O no es verdad? Pedro lo dijo. ¿Sí? Además, hermanos, Dios usa el tiempo para manifestar su misericordia. ¿Sabes por qué razón? Por ejemplo, los que tenemos personas, familiares que aún no han conocido al Señor, ¿por qué razón el Señor está retardando su venida? Veamos lo que dice 2 de Pedro 3:9, el versículo siguiente, dice: el Señor, fíjense bien, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Sino, dice, que es paciente para con nosotros. Él sí, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros queremos rápido, ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros muchas veces no tomamos en cuenta cómo podemos llegar, como te dije hace un momento, a afectar a otras personas en lo que le estamos pidiendo a Dios. Por ejemplo, hay personas que se preguntan, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Señor, ven pronto. Y aquí el Señor me dio un martillazo a mí también, porque esa es una de las preguntas que yo le hago a veces. Señor, ven pronto. ¿Cuándo vas a regresar? Mira cómo está el mundo. Imagínate si el Señor contestara ese tipo de peticiones. ¿Qué sería, hermano, de todas estas personas que aún no son salvadas? Si Él viniera hoy. Hermano, ¿qué hubiera sido de ti y de mí si hace 50 años un creyente le hubiera pedido a Dios lo mismo y Dios se lo ha concedido? Tú y yo no estaríamos perdidos ya. No habríamos alcanzado la salvación. Tú y yo estaríamos así, sin ser salvos. Por esa razón, hermano, el paso del tiempo es una muestra de su misericordia. Y misericordia con nosotros mismos también, porque si Él se está tardando en contestar tus peticiones,
es porque también de alguna forma Él está teniendo misericordia de nosotros. Porque si Él te concede cosas que te van a hacer daño, no les enseña a ustedes esto, que Él te está preservando. ¿Sí? Si Él te concediera hacerte rico sin estar preparado, ¿qué va a pasar de ti? Te vas a embotar, te vas a ir. Si Él te concediera ese trabajo bien pagado, con prestaciones y todo, donde te van a tener que poner a trabajar un domingo también, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a alejar de la fe. ¿Sí? Te vas a alejar y no vas a regresar a la iglesia. Te vas a enfriar. Ay, no, pero yo en mi casa voy a seguir leyendo, voy a seguir orando. Mentira. Mentira. No, hermano, de aquí, de la iglesia de Cristo, van a salir los que van para el cielo. No de los llaneros solitarios, de aquí. De aquí van a salir los que van para el cielo. ¿Sí? De aquí, de la iglesia de Cristo. Los que se congreguen, los que busquen de Dios, los que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, los que estén apegados a sus mandamientos. De aquí brincamos para el cielo. No hay atajos, como dije hace un momento, ¿verdad? No hay atajos. Tristemente para nosotros no hay atajos. Por esa razón, si Dios se tarda aún para contestarnos, es precisamente por eso. No le pidas, ya ven, Señor, solo prepárate. Pues si Él decide venir hoy, bueno, te vas. Pero no porque Él quiere que nos quedemos a sufrir más tiempo, sino porque queremos que los que no han llegado lleguen, se suban al barco. ¿O no? No queremos que se queden. ¿Sí? Además de esto, Dios, hermano, es respetuoso con la voluntad personal de cada persona. A veces concedernos una petición involucra a otras personas también. ¿O no es verdad? Involucra a otras personas, y esto entra dentro del punto de la enseñanza que debemos hace un momento, que nuestras peticiones pueden llegar a afectar a otras personas también, que pues al final no tienen nada que ver. Por ejemplo, si queremos que Dios salve a las personas, sálvalas ya, Señor, mira, mándales un accidente para que allá en el hospital reconozcan, se vean perdidos. No, ¿qué clase de petición es esa? No, sigue orando. Dios no usa a la gente como marionetas, que Él puede. Él puede convertir a tus hijos así, mira, ¡pum! Él puede hacerlo. Él puede convertir a tu cónyuge así. Él puede. Él puede hacer que, mira, Él puede formarnos en fila y que hagamos todo lo que Él dice y como Él quiere que lo hagamos, sin retobar ni nada. Él lo puede hacer así con la gente que no conoce de Dios. Pero Dios obra de esta manera. Dios es respetuoso. ¿O no es verdad? La Biblia dice que Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Sí? Que Él espera pacientemente, ¿verdad?, que las personas respondan a su llamado. ¿O no es verdad? Que Dios no puede convertirlos, claro que sí. Claro que sí puede hacerlo, pero Él comienza con las personas un proceso de persuasión. Dios comienza a persuadir a las personas, por eso no debemos de dejar de orar por ellas. Allá de alguna manera, en algún lugar, Dios comenzará a hablarles a su corazón. Y sobre todo a través de lo que nosotros hagamos dentro del ejercicio de nuestra fe, mucha de esa gente vendrá. Solo procuremos algo, no ser de tropiezo para nadie. No seamos de tropiezo para que otros lleguen al Señor. Nunca dejemos que Él haga la obra. Quitémonos del camino para que Él obre directamente con las personas. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo los va a salvar. Él sabe qué métodos va a usar. ¿Sí? Pero no estemos en el medio nosotros, porque entonces ahí, por esa razón, muchas veces las personas no vienen al Señor. Amén. Muy bien. Y otra de las razones por las cuales Dios suele tardar en contestarnos, hermano,
es porque Él edifica profundo. Nosotros somos como esas construcciones que comienzan desde abajo. ¿O no la Biblia dice que Cristo es la cabeza del ángulo? ¿Sí? Cristo es nuestro fundamento. Todo lo que Dios hace es perfecto. Nada de lo que Dios hace es imperfecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién hizo las montañas? Dios. ¿Quién construye, hermano, un edificio de un día para otro? Nadie, hermano. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tomó construir esas grandes catedrales allá en Europa? Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame. Más de 200 años. Y te digo una cosa, hasta la fecha no se acaba de construir. ¿Sí? Todas esas construcciones. Y les digo esto porque para más o menos que entendamos por qué razón. Cuando la obra de verdad es de Dios, es porque Dios la va a hacer perfecta. Por esa razón Dios se toma todo el tiempo. No lo presionemos. Una de las formas de querer presionar a Dios es a través de nuestras oraciones, nuestros llantos, nuestros lamentos, ¿sí? Nuestras palabras muchas veces también sirven de mucho estorbo. Dios está haciendo algo, pero Él tiene que cavar profundo aún en nosotros, en nuestro carácter. Y vaya que sí. Vaya que si nosotros tenemos un carácter que de pronto a Dios le va a tomar tiempo tratar con eso. Porque una de las cosas más complicadas, creo yo, es convencer a una persona. ¿O no es verdad? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios convencerte a ti para que aceptes a Cristo? ¿Cuánto tiempo? Pero queremos que Dios haga la obra mágica, ¿no? Con aquellos que aún no han venido. No, es que Él va a acabar profundo, hermano. Dice una frase muy conocida. Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. ¿Verdad? O sea, Dios se toma todo su tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo que va a hacer, lo va a hacer bien. El que venga a Cristo, traído directamente por Dios, así como Jesús dijo, hermano, es porque vino para quedarse. El que es tratado, el que es transformado por Dios, es aquel que vino para quedarse. Es aquel que no se va a desanimar. Es aquel que viene con un fundamento fuerte y firme, que va a soportar todo, así como Juan el Bautista. Y así como tantos hombres. Amén. 30 años, hermano, o no dijimos hace un momento. 30 años le tomó a Dios forjar a Juan el Bautista. Y a Pablo otros 14. Bueno, quizás un poco menos. Porque eso puede variar, ¿verdad? No quise que te va a tardar 30 años tú. Bueno, va a depender de ti. Por lo tanto, hermano, dice el Salmo 27:14, si Cristian lo pone, todo en cuanto a los planes de Dios es esperar y ser pacientes. ¿verdad? En esto consiste la vida del creyente. Así que vayamos acostumbrándonos. Acostúmbrense, hermano, porque muchas veces cuando no tenemos un entendimiento claro, es cuando la fe comienza a enfriarse en muchos. Dice Salmo 27, aguarda a Jehová y siéntate. Así dice. ¿Cómo dice? Esfuérzate, ¿pero en qué? En seguir de pie, en seguir firme, en seguir haciendo lo que Dios te ha mandado. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, el salmista dice, sí, espera en Jehová. ¿Cuánto? Espérate, vamos para allá. ¿Cuánto? Hermano, quizás algunos, y estoy seguro de esto, y yo soy uno de ellos quizás, o fui uno de ellos también. Hay algunos que no esperan por respuestas de Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque no han aprendido a esperar. Grábatelo muy bien. Si vas a caminar con Dios, esto se trata de esperar.
Sí, pero me dijeron allá que con la oración del pastor que tiene más poder, Dios contesta más rápido. ¿Quién te dijo eso? No, aquí se trata de esperar. Si tú vas al banco y no te gusta esperar en la fila, pues tienes dos opciones, esperar o salir, irte a otro. Pero con Dios no puedes hacer esto. Tienes que esperar, tienes que ser paciente. Como dice el salmista, tienes que esforzarte y alentar tu corazón. Entender de que esto es un tiempo de espera. Tu petición ya fue puesta delante de Dios. Él ya la tiene, ya la anotó. Ahora Él está trabajando en eso. ¿Por qué? Porque lo que Él va a hacer en esa oración que le has pedido es tan perfecto, tan bueno, que como todo buen arquitecto se toma su tiempo. ¿Sí? No es como que tú tienes hambre y te cocinas algo rápido, lo que esté a la mano y comes, ¿verdad? No puedes esperar, pero Dios no es así. Él se toma todo el tiempo posible, ¿verdad? Dice Salmo 31:24, veamos lo que dice aquí. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová. Y otra vez usa la palabra esforzados, esfuércense. ¿Estás esperando en Dios? Esfuérzate. No en hacer cosas para que Dios conteste más rápido, no, esfuérzate. Esfuércense todos los que esperan en Jehová. Y otra vez dice, y tome aliento vuestro corazón. Ya tenemos que aprender a esperar, hermano. Porque la vida en Cristo en esto consiste. Amén. En esto consiste. Entonces muchos se preguntarán, bueno, pues, ¿qué hago mientras espero? Y entro a la fase final del mensaje. Acuérdate, hay promesas de Dios para cada una de tus necesidades. Aliéntense tu corazón en cada una de ellas. Sí, está bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hago mientras espero? Se preguntarán muchos. Bueno, una de ellas es principal, no dejes de orar. No dejes de orar. Porque si dejas de orar, hermano, entonces perdiste tu respuesta. ¿O no es verdad, hay cristianos que ya no oran? No, es que ya tengo 10 años orando por lo mismo y ya mejor lo dejé. Y le bajan en la oración. Ya no oran. Abandonaron la oración. Cuando esto es, como decíamos hace un momento, este es nuestro combustible, hermano. El cristiano que no ora se va a ir muriendo poco a poco. Ha entrado en un proceso de decadencia. ¿Sí? El cristiano que no ora ha entrado ya en la etapa final. Su vida se irá extinguiendo lentamente. Su vida espiritual, ¿verdad? Ya no habrá nada de Dios en esa persona. ¿Y cómo sé que una persona ora constantemente? Óyelos hablar. No es verdad. Óyelos hablar. Oye que Dios, que Jesucristo abunda en sus conversaciones. Oye que la palabra de Dios fluye, sale como ese tanque de gasolina cuando se llena. Sale. Yo oro todos los días, pero nomás te oigo hablar de trabajo todo el tiempo. Te oigo hablar de problemas, te oigo hablar de tantas cosas, pero yo no oigo a Cristo en tus palabras. No sacas, no recitas versículos bíblicos, no me dices, mira, la palabra de Dios dice así. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué debo de hacer esto? Porque mira, la Biblia dice, wow, estás lleno del Espíritu Santo. No es que estoy lleno, pero no, la llenura se ve, se percibe, se capta en una persona. Hablan de Dios y hablan constantemente de Dios, recitan versículos bíblicos, dan testimonio.
No dejes de orar. ¿Por qué? Porque recuerda esto, Dios usa el tiempo para prepararnos, para recibir nuestra respuesta. Porque como dijimos hace un momento, mientras para nosotros el paso del tiempo es una pérdida de vida, para Él es un proceso formativo para nosotros. Dios nos está formando, pero no debemos de dejar de orar. ¿Sí? Orar es pedir, claro que sí, pero también es oír la voz de Dios. Y también saber esperar. Por eso te dije hace un momento, la gente que no sabe esperar es la gente que se desanima. Ese es el problema. Tenemos que aprender a esperar. Hazte a la idea. Ya llevo 5 años orando por... Bueno, puede que te falten otros 5 o 10, yo no sé. Pero gózate. Si ya entró en los oídos de Dios es porque en su tiempo Él va a contestar. No, pero yo quisiera ya. Bueno, ahí tienes un problema entonces. No sabes esperar en Dios. Yo por eso, mira hermano, mi esposa y yo nos aliamos mucho en esto. Nosotros estamos bien aliados en esto. Hemos entregado a Dios ciertas situaciones. ¿Sí? Señor, tú ya sabes. No te pido, contéstame ya, ni te digo, ¿por qué no? Cuando tú quieras. Seguiré orando, seguiré recordándote, pero cuando tú quieras. Prefiero que contestes tú y que lo hagas tú a que lo haga yo. Porque si lo hago yo, lo echo a perder. Yo puedo manipular que las cosas se den, no es verdad. Puedo manipular las respuestas de Dios. Sí, a lo mejor va a decir, ay, Dios contestó. No, fuiste tú, no fue Dios. Y como fuiste tú, se van a desvanecer nuevamente otra vez. ¿Sí? Se van a ir nuevamente. Se te va a ir nuevamente. No, deja que Dios sobre. Pero para eso necesitas entender que es cuestión del tiempo, esperar en el tiempo de Dios. Aprendamos a esperar en Dios. Gocémonos durante esta espera. No dejemos de orar. Otra cosa es, lee la palabra de Dios, hermano. No dejes de leer la palabra de Dios, hermano, porque los que dejan de orar y se desaniman es porque no están leyendo la palabra de Dios. Es imposible, hermano. Es imposible estar en el fuego del Espíritu sin orar, no se puede. Es imposible ganar fe y tener deseos de orar y tener comunión con Dios cuando no estamos leyendo la palabra, porque la palabra produce en nosotros el querer como el hacer, ¿o no lo dijo el Señor? ¿Verdad? Permite, hermano, porque es importante leer la palabra de Dios, porque al leerla nosotros permitimos que sea la Biblia misma la que nos hable y la que nos prepare. Dice 2 de Timoteo 3:16, solamente denme 5 minutos y acabo. Toda la escritura, oigan bien, dice aquí, toda la escritura, toda, hermano, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, toda es inspirada ¿por quién? Por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, ¿verdad? Para redarguir, ¿entienden esa palabra? Para convencerte en el corazón. ¿Qué estoy haciendo hoy? Estoy enseñando la palabra. ¿Qué está haciendo la palabra en tu corazón? Te está convenciendo de que es algo mejor, es lo bueno, es lo mejor para ti y que debes de hacerlo. Te está convenciendo para corregir. Esa parte no me gusta, porque no me gusta que me digan que estoy mal. No me gusta que me pisen callos. Hermano, esto es lo que hace la palabra.
corregirnos y para instruirnos en justicia, para que nos convirtamos en personas de bien, que practiquen la justicia, que dejemos de ser egoístas, que dejemos de ser orgullosos, que dejemos de ser como siempre hemos sido y que nos convirtamos en personas de bien, ¿verdad? Que practiquemos la justicia por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, otra de las cosas que puedes hacer mientras esperas en tu respuesta, hermano, es siempre debemos estar en comunión con la iglesia. Amén. ¿Por qué razón? Porque la relación con otros cristianos, hermano, nos forma. Es imposible, dice la palabra, hierro con hierro se aguza, ¿no? Aquí, ya lo he dicho más de una ocasión, no quiero abundar mucho aquí, pero tú sabes muy bien que la iglesia de Cristo es el lugar predilecto de Dios para tratar con tu corazón. Aquí vas a aprender a amar de verdad al hermano que tienes al lado. Pero no se lo merece, mira cómo es, no importa, aquí tienes que amar. No me da la gana, pues es tu problema. ¿Sí? Aquí vas a aprender a perdonar. Aquí vas a aprender valores que en el mundo no vas a aprender. Tú vas al mundo, le cuentas a alguien un problema, una ofensa que alguien te hizo, ¿qué te va a decir el mundo? Pues devuélvesela. Págale con la misma moneda. Vienes a la iglesia y te dicen perdona. Pero no siento, no quiero perdonar. Perdona. Perdona, ¿por qué? Porque es lo mejor para ti. Perdona. Pero es que a mí el que me la hace me la paga. Perdona. Aquí Dios como que nos voltea la tortilla, ¿verdad? Y aquí, humildad. Como yo me siento la última Coca-Cola del desierto, allá afuera en el mundo, todos me ven y sí, sir. Y llego a la iglesia y me dice el pastor, pues, ponte a recoger la silla. ¿Qué? ¿Yo? Ve y limpia el baño. ¿Yo? Uy, hermano, aquí Dios nos transforma. Aquí tienes que aprender a ser paciente también. Exacto, pero te digo, hermano, y no hay nada más provechoso que esto. Mientras estás esperando, hermano, no hay mejor forma de esperar en Dios por esas respuestas que estar lidiando con todas estas cosas. Se te va el tiempo. Hermano, yo cuando estoy con mis hermanos, se me va el tiempo. Yo no sé tú, pero yo deseo que lleguen los días de culto. Me gozo. Cada vez que va a haber algo en la iglesia, me gozo. ¿Por qué? Porque eso me hace más llevadera la espera. ¿Sí? Por esa razón, hermano, hay que estar en comunión con la iglesia. ¿Sí? Hay que estar en comunión con la iglesia. Porque también, entre otras cosas, aquí recibimos motivación. Y también recibimos impulso para seguir. ¿Sí? Aquí, ver a mi hermano cómo está animado en la fe, yo caído. Mira, hermano, estoy pasando por esto, tranquilo, mira, ten fe, vamos a orar. Cuéntame tu problema, mira, no te preocupes, yo pasé por lo mismo y Dios al final fue fiel y no me dejó tumbado ahí. Así, hermano, así, unos con otros nos animamos. No es verdad. ¿Estás esperando en Dios? Bueno, te estoy dando algunas pautas para que no se te haga tan larga la espera. ¿Sí? Otra es, mientras esperamos en Dios debemos de hacer el bien. Por eso dice el salmista, si lo puedes poner otra vez el salmo anterior, esfuérzate. Dentro de esta petición, esforzaos todos vosotros, entre otros significados, quiere decir, mientras esperas, esfuérzate, haz el bien, no te sientes, no esperes a que Dios conceda tu petición. Podrán pasar 20 años y te vas a aburrir ahí sentado esperando, ¿o no es verdad? Hermano, gracias a que nosotros hemos estado activos desde que nos convertimos a Cristo, el tiempo no nos ha sido tan pesado.
nos hemos mantenido ocupados haciendo las cosas siempre para Dios. Y ser fiel en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Dice Mateo 25:23. Dice, veamos lo que dice. Mateo 25:23 dice la palabra. Sí, su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido fiel. Jesús dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te animo en esta mañana para que, yo te animo como tu pastor, te animo para que hagas con dedicación, ¿verdad? Todas estas cosas que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Y sobre todo, que le sirvas. Sírvele de alguna manera a Dios. Si tú eres de los que están esperando en respuestas de Dios, sírvele. ¿Por qué? Porque en esto consiste esperar en Dios. En esto consiste. No en estar inactivos, sino en hacer cosas para Dios. Mientras espero en Dios, tenemos que trabajar para Dios. Tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios si es que estamos esperando una respuesta de Dios. Ve y visita a una persona al hospital, ve, ora por una persona, ve a hacer algo allá afuera. Hay tanta necesidad allá afuera. Acuérdate, no solamente aquí en la iglesia hacemos cosas para Dios, cuando las hacemos allá afuera por alguien más, Jesús dijo, y el que lo hizo a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hizo. ¿Sí? Digo, estoy hablándole a las personas que están esperando en Dios por algo. Pero no te vayas creyendo que aquí en el Señor todo se te va a dar luego. No, hermano, hay que esperar. Este es esperar. Bienaventurado, que significa afortunado. Afortunado. Aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué dice? Lo halle haciendo así. El 14, el 44 dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.